FEMI no quiere ajustar los salarios hacia arriba, entonces. Yo creo que las empresas del interior que responden a FEMI, no sé si de manera lógica o no, pero bueno, frente a una situación que les puede generar un incremento en sus gastos, se oponía. Pero no quiere decir que los médicos del interior. No, es complejo porque están de los dos lados. Y lo que te quiero decir también es que a la hora de igualar el laudo, o sea, de generar condiciones similares, se está generando reglas más claras de competencia y de trabajo, y por supuesto para los médicos. Los médicos no entendíamos cómo en un sistema que financia de la misma manera a las instituciones que tienen su sede central en Montevideo respecto a las instituciones que tienen su sede central en el interior, ¿por qué si hay una financiación similar, si a vos te pagan lo mismo por cada uno de tus usuarios, por qué había un pago diferente de las instituciones a sus trabajadores? En un sistema como el nuestro, un sistema integrado, un sistema nacional, eso era una cuestión, un atavismo del pasado que perjudicaba a los médicos, pero que además creo que generaba condiciones de competencia y de compromiso institucional muy diferentes. Y creo que todo se aclaró también con esta situación. ¿Los cargos de alta dedicación son un gran avance para ustedes? Para mí, los cargos de alta dedicación son la revolución asistencial de los últimos años. No tengas duda. ¿Por? Ha generado... ¿Por qué? Porque... Bueno, llevémoslo a otro lado. ¿Qué es lo que se está pidiendo hoy en la educación, por ejemplo? Se habla de que no esté el profesor taxi, que asentar a un profesor, generarle mayor dedicación para tener un mayor compromiso y para poder generar mejores resultados porque alguien se asienta en un lugar y por lo tanto no es lo mismo ir por muchos lados que estar en un lugar, ejercer la profesión ahí, conocer a sus pacientes de forma completa, poder asistirlos. Bueno, lo mismo que pasa en la educación ha pasado y pasaba en la salud. Pero en la salud realmente tuvimos la posibilidad en estos últimos años de generar ese cambio de paradigma. ¿Antes había muchos más médicos taxi? Por supuesto. El paradigma del trabajo médico es el multiempleo. Sí. El promedio de empleos que un médico tiene supera los tres empleos por médico. Y es bastante simple de entender. Si yo en un lado tengo mi trabajo y hago policlínica 2 horas por semana. Sí. En otra mutualista me toca ver a los pacientes internados, nada más. Y en otra mutualista me toca hacer el domicilio. ¿Sí? Obviamente que para ninguno de esos pacientes le hace bien que lo vea un médico diferente en algún momento de su proceso asistencial. Y para el médico no significa una carga horaria que se ve incrementada por los traslados que tiene que hacer y además una imposibilidad de ejercer la profesión en forma completa. Es decir, a los médicos nos gusta que si estamos formados para hacer determinada cosa, poder ejercerla en forma completa. Sigue habiendo doctores taxi igual. Por supuesto, esto es un proceso. Un proceso largo. Este proceso va a llevar mucho tiempo, pero es un proceso que hoy ya tiene más de 700 cargos de alta dedicación, más de 700 médicos que trabajan 40 horas promedialmente en una institución en particular, que además han promovido, por eso yo hablo de una revolución asistencial, porque han generado cambios desde el punto de vista asistencial que se han comprobado de un modo científico, porque se han analizado cómo han evolucionado los pacientes que se tratan con esos médicos y han evolucionado de mejor forma. Se ha comprobado una reducción notable en algunas áreas de los gastos superfluos. Hay instituciones donde en los CTI se ha generado una disponibilidad de camas mayor con la instalación de estos cargos de alta dedicación porque hay una resolución mejor de los pacientes que están en esas áreas. Es decir, esto es como discutir lo obvio. O sea, ¿cómo se podría trabajar? ¿Estando en 3 lados diferentes o estando mucho tiempo en un solo lugar sin tener que trasladarme a otros lados y además teniendo la posibilidad de seguir adecuadamente a mis pacientes en todo el Ahora, proceso? pero es cierto que los anestésicos quirúrgicos están molestos con este nuevo cargo y se oponen al cargo mirá, de... Ahí está.
Yo creo que es muy diverso. Yo no me voy a meter en la interna del sindicato de anestesia quirúrgica. ¿Por qué motivo ellos no van a querer el cargo de alta dedicación? Pero es lo que te voy a decir. Bueno, ahí está. Yo creo que ellos no están en contra de los cargos de alta dedicación. Creo que acá hay un problema, volvemos al problema, al empecinamiento de estar o existir, que a mí me parece bien, y están y existen, pero se necesita diálogo para tener una situación común. Ahora, también... Entonces patalean porque no están en la discusión nomás. Y es que en la discusión han podido estar, porque han discutido con nosotros. Entonces, además ha habido expresiones diversas, porque el presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay expresó a favor de los cargos de alta dedicación, y dijo que los cirujanos más jóvenes hoy tenían un problema que era la imposibilidad de ejercer su profesión. Hoy hay muchos cirujanos que no pueden operar, porque como la remuneración está basada en el acto médico, es decir, la remuneración, el 80% de la remuneración depende de que vos operes o no operes. Hay un grupo de cirujanos que concentran, hay un 20% de cirujanos que concentran más del 60% de la masa salarial de todos los cirujanos. Y por lo tanto, tienen un problema ahí porque hay cirujanos que no pueden acceder a esos cargos y lo único que hacen es ver al paciente. No sé si alguna vez ha ido a una mutualista, pero cualquiera que haya consultado al cirujano, lo ve un cirujano, lo diagnostica, sí, y después lo termina operando el otro cirujano que está afuera. Y nosotros estamos proponiendo cambios para la cirugía general. Y creo que acá, muchas veces cuando salen los voceros del Sindicato de Anestesio Quirúrgico, nos hablan de que no quieren los cargos de alta dedicación para anestesia, que no quieren los cargos de alta dedicación para otras especialidades. Pero el tema que se está discutiendo hoy en los ámbitos de negociación colectiva y a los que se ha invitado a la Sociedad de Cirugía del Uruguay es generar cargos de alta dedicación en la especialidad de cirugía general, que es donde hay problemas. Por eso es que yo creo que es tratar de distraer la discusión cuando se intenta generar medidas en torno a la necesidad de estar en un ámbito determinado, cuando el problema mayor es lo otro. El problema mayor es que hoy hay cirujanos que no pueden ejercer su profesión en forma completa, pacientes que no pueden recibir la mejor atención porque tienen cirujanos que no están dedicados preferencialmente a una institución y eso genera trastornos. Y bueno, yo creo que la Sociedad de Cirugía en particular se ha expresado, que esa Sociedad de Cirugía está dentro de una organización como el Sindicato de Anestesio Quirúrgico, que quizás para otras especialidades entiende que no es lo adecuado. Ahora, uno puede decir que no está de acuerdo si tiene una alternativa distinta. Y eso también es lo que no se entiende. Es decir que no, porque no, o decir que no sin haber generado propuestas diferentes tendientes a mejorar la asistencia de los pacientes, eso tampoco es aceptable. No es aceptable ni desde el punto de vista social, ni es aceptable desde el punto de vista gremial, y a eso es a lo que nosotros tendemos, es a generar propuestas que nos sirvan a todos. Julio, ¿cómo siguió aquella investigación de la denuncia? ¿En qué quedó esa denuncia de muerte que recibiste con insultos racistas por mail? En agosto fue, ¿no? Sí, ahora que estamos, sí, agosto, septiembre. Sí, agosto, septiembre. Fin de agosto. Y no, ¿se investigó eso? Se está investigando. En su momento recibí otra, o sea, fue más de una. Y se está, ahora justo tenía una audiencia, está a cargo de la jueza Starico, la investigación, quien solicitó algunas pericias de algunas cosas que están siendo parte de la investigación. ¿Es difícil identificar a la persona? Yo creo que algunas cosas se van a saber, y como se van a saber, nosotros las vamos a decir porque entendemos que le va a hacer bien a todo el colectivo. ¿Pero ya hay alguna sospecha? Hay sospechas, pero yo no puedo caer en decir ni nombres ni apuntar a alguien, porque sería como caer en situaciones similares a las que otros han caído. Que se está investigando, que hay algunos avances, que hay algunas investigaciones que se están procesando todavía. Nos acercarán o no, pero algunas cosas se van a saber. Y ahora que pasaron 2 meses, ¿cómo evalúas aquel episodio? Y yo, hoy evaluándolo a la distancia, realmente siempre lo decía, una cosa es cuando las acciones personales tienen consecuencias personales y uno las puede asumir de una manera adecuada,
y otra cosa cuando las acciones tienen repercusión en la vida familiar o en la vida del entorno. Y bueno, realmente haber visto que mis hijos tenían que ir con una guardia policial o que mi señora también tenía que ser custodiada en esos días, fue una sensación muy fea, una sensación que además, frente a las amenazas en particular, no son propias de nuestra sociedad. Realmente yo, que vengo de una familia judía, que cumplo con las tradiciones de mi religión judía, me siento en un país que es tolerante, que es abierto, que no se expresa de esa manera. Y creo que esas expresiones tuvieron que ver con algunas otras cosas, algunas otras situaciones que se dieron en ese momento, de intentar también deslegitimar al sindicato médico, deslegitimar a mí como presidente, pero en definitiva al sindicato médico. Se mezclaron muchas cosas en muy pocos días, desde muchos lados, y creo que apuntaban a eso, ¿no? A deslegitimar a una organización que sin duda es la más representativa, deslegitimar a un presidente que tiene la función de llevar adelante la posición de un organismo colectivo, pero que está claramente alineado con una medicina comprometida socialmente y comprometida con determinados logros que nos beneficien a todos y no solo un logro corporativo sindical. Nosotros siempre decimos que somos mucho más que un sindicato médico, somos una organización de profesionales y por lo tanto tenemos que asumir los valores de la profesión, que significan compromiso, saber, corresponsabilidad en la construcción de la salud, junto con la sociedad. Entonces creo que esas cosas fueron parte de una agresión hacia el sindicato médico, y en esa agresión aparecieron estas amenazas racistas que no las vinculo yo a una situación del Uruguay, porque justamente he vivido todo lo contrario a lo largo de toda mi vida. Julio, ahora que nombrabas a tu señora, quiero terminar con algo folclórico, ¿no? Porque, y volviendo al conflicto de los anestésicos quirúrgicos, tu esposa es anestesista. Sí, exactamente. Yo me imagino lo que serán las charlas en casa, ¿no? Con este conflicto. ¿Ella se siente representada por el sindicato médico? Dice, bueno, hay que preguntarse si se siente representada por el esposo o por el sindicato. Porque tiene al presidente ella en casa. Se siente representada por el sindicato médico. Pero tiene al presidente en casa. Sí, claro, pero me ayuda también a entender a veces, como seguramente ella ayuda a entender las posiciones que se tienen desde los órganos de dirección. A veces, claro. Una cosa son los órganos de dirección y otra cosa son los colegas. Los colegas a veces emiten opiniones que no las emite la dirección y que son muy atendibles y que uno tiene que estar escuchándolas. Y mi señora me pone a veces situaciones complejas o interrogantes acerca de lo que yo estoy haciendo o lo que estoy defendiendo, que a veces me sirve justamente para avanzar y para poder entender y para poder acercarme incluso a una situación de diálogo que yo creo que es la que tiene que primar en los próximos días. Sí, bueno, por lo menos con esa anestesista hay diálogo. Sí. Ahora, ¿y tienen esas discusiones donde vos le decís a ellos, che, ustedes se quejan y son los médicos que ganan más? Tenemos esas discusiones, exactamente. Sí. Tenemos esas discusiones, la hemos tenido desde que se inició la anestesia. Y desde que se inició la relación, capaz. Sí, también. Pero son discusiones divertidas, siempre gana ella. Julio, muchísimas gracias por visitarnos. Que pases bien.